Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, en esta ocasión y el segundo libro que he elegido para leerles se llama Estimula tu nervio vago. El autor es Antonio Valenzuela. ¿Por qué he elegido esta lectura? Porque como ya aprendimos con el libro anterior, las personas altamente sensibles se ven con muchísima frecuencia sobreestimuladas. Entonces tienen que aprender métodos, ejercicios y herramientas para regularse. Bueno, aprender a hacerlo y aprender a estimular nuestro nervio vago es garantía de calmar nuestro sistema nervioso. Yo les voy a explicar un poquito cortito en qué consiste el nervio vago, pero bueno, después vamos a tener al autor y a este libro maravilloso que nos va a dar todos los detalles. Bueno, el nervio vago tiene como principal función regular el sistema nervioso parasimpático. Es el nervio más largo que tenemos en todo el cuerpo y su función principal es calmarnos, regularlos cuando estamos en situaciones de estrés. Regula el sistema nervioso y es el responsable de que podamos tener un buen descanso, de que podamos sentir calma y por lo tanto que nuestro organismo pueda repararse para tener un funcionamiento óptimo. Elijo este libro porque el autor no solamente que explica teóricamente, sino que da una serie de ejercicios para estimular este nervio. Y además lo hace de una forma muy clara, con mucha simpleza, no utiliza muchos tecnicismos, cosa que suelo cuidar para que sea accesible para todos nosotros que no somos eruditos en ciertos temas y no manejamos, me incluyo porque me sucede cierta terminología. Así que espero que lo disfruten tanto como lo vengo disfrutando yo. Y aquí les arranco a leer la introducción. Bien, dice así. Vis medicatrix naturae. Allá por el siglo V a.C., Hipócrates de Cos, el padre de la medicina occidental, dijo que las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros mismos son las que de verdad curan nuestras enfermedades. Así nació el concepto de vis medicatrix naturae, que se refiere a esa fuerza curativa de la naturaleza. Aún recuerdo como en una de mis primeras conferencias, un farmacéutico me dijo que en todos sus años de experiencia nunca había visto que ningún compuesto natural hubiese curado a nadie. Yo respondí que estaba totalmente de acuerdo, ya que quien se cura es la propia persona. El papel de la medicina debería ser el de atender a este proceso dando soporte y acompañamiento. Ya lo confirmaba Voltaire, al decir que el arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Seguro que has oído hablar alguna vez del efecto placebo, pero ¿te has parado a pensar en lo que esto significa? Cuando pensamos en un placebo, tendemos a imaginarnos medicamentos falsos desembolsados por personas sin escrúpulos que se aprovechan de la credulidad del paciente. Sin embargo, si atendemos a la definición de placebo según el diccionario de la Real Academia Española, se trata de una sustancia que, careciendo por sí misma de acción terapéutica, produce algún efecto favorable en el enfermo, si éste la recibe convencido de que esa sustancia posee realmente tal acción. No es el placebo el que cura o alivia, es la vis medicatrix naturae impulsada por la creencia, la voluntad y la mentalidad de la persona. Aunque no lo creas, nuestro cerebro posee incontables actitudes. Tiene la capacidad de orquestar un sinfín de procesos que regulan el cuerpo día tras día. Puede metabolizar en el momento preciso moléculas antiinflamatorias, analgésicas o antidepresivas. Es capaz de movilizar el sistema inmunitario para detener los ataques de patógenos y células cancerígenas o convencerlo de que deje de atacar a nuestro propio cuerpo, como ocurre en las enfermedades autoinmunes. Y así podríamos seguir hasta ocupar todo este libro solo con lo que nuestro cerebro puede lograr. Entiéndeme, no estoy diciendo que los fármacos no sirvan para nada.
Por supuesto que hay situaciones en las que existe un riesgo importante para el paciente, como en las infecciones severas que requieren antibióticos. Pero la mayoría de las veces reducimos la praxis médica a una intervención centrada en el síntoma y no en su causa. Al basar la medicina en el tratamiento del síntoma, la convertimos en la antimedicina o medicina de los antis. ¿Tienes inflamación? Toma un antiinflamatorio. ¿Tienes hipertensión? Te recetamos un antihipertensivo. ¿Diabetes? Vamos con un medicamento antidiabético. Y así un largo etcétera. Cuando nos centramos en los síntomas, nos convertimos en profesionales de la enfermedad en vez de en profesionales de la salud. Por supuesto que hay que aliviar el síntoma. Ni podemos ni debemos dejar sufrir a las personas, ni que su tensión arterial se dispare o que tengan los niveles de glucosa por las nubes. Pero el fármaco siempre debería ser la medicina complementaria. El tratamiento principal debería centrarse en impulsar cambios en el estilo de vida. El síntoma no es algo que silenciar, sino una llamada que escuchar. Es tu cuerpo pidiendo ayuda y avisando de algo que no funciona. Si ignoras su llamada, se repetirá cada vez más fuerte. El síntoma te grita que te alejes de todo aquello que te enferme. Como dice nuestro amigo Hipócrates, las enfermedades no nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecen de repente. Y es que los médicos no te curarán, los nutricionistas no te harán adelgazar, los entrenadores no te pondrán en forma, los filósofos no te harán pensar y los psicólogos no te calmarán. En última instancia, tienes que asumir la responsabilidad. Si no tomas las riendas de tu salud, nadie lo hará por ti. Cualquier mejora que queramos lograr en nuestra vida requiere de un compromiso total de nuestra parte, ya que solo nosotros podemos modificar nuestros hábitos, que son los que definen y nos definen quiénes seremos como personas. En una frase atribuida a Hipócrates, entre paréntesis, prometo no citarlo más, puntos suspensivos por ahora, el médico griego decía: antes de curar a alguien, pregúntele si está dispuesto a renunciar a las cosas que le enfermaron. Con esto no quiero caer en el mensaje Flower Power de que podemos lograr todo aquello que nos propongamos, pero sí creo que tenemos la capacidad de mejorar dentro de las posibilidades de cada uno. Aunque, seamos realistas, es cierto que transitar en solitario por caminos inhóspitos es bastante jodido. Todos necesitamos la compañía de alguien que nos impulse a avanzar, y es en eso en que sí puedo ayudarte. Es posible que leas este libro porque tienes algún problema que suba sufrimiento a tu vida, aunque espero que no sea así. No obstante, si es así, me encantaría que a medida que vayas avanzando, comprendas que además del problema tienes varias soluciones que quizás no conocías, y que todas pasan por activar la fuerza curativa de la naturaleza. Mi objetivo es dotarte de herramientas para que pongas tu cuerpo en modo sanación, equilibrando tu sistema nervioso autónomo usando el nervio vago. Ignorar la capacidad regenerativa de nuestro organismo nos hace pasar por alto propuestas terapéuticas que ayudan a activar los recursos sanadores de los que disponemos, tanto a nivel biológico y psicológico como social. Fruto del desconocimiento, se minusvalora y se tachan de moda o pseudociencia intervenciones muy poderosas como bañarnos en agua fría y también disfrutar de un baño de agua caliente, comer como nuestros bisabuelos, caminar descalzos, valorar a nuestra tribu, ver la naturaleza y no las ciudades como nuestro verdadero hogar, usar nuestro cuerpo como gimnasio, disfrutar del sol,
no temer a los ayunos, acercarnos a nuestras sombras para darle luz, bailar, cantar, escuchar música, etc. En definitiva, quienes nos interesamos por estos métodos somos vistos como locos por la mayor parte de la sociedad. En este libro voy a pedirte que no tengas miedo a ser visto como un bicho raro o como un loco. Recuerda las palabras de Jiddu Krishnamurti. No es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Yo te animo, citando a Mahatma Gandhi, a que seas el cambio que quieres ver en el mundo. Voy a confesarte un secreto. Durante la mayor parte de mi tiempo en este mundo he sentido que no encajo. Durante mi niñez me sentía solo, un bicho raro. Ahora sigo sintiéndome un bicho raro, un loco que no encaja, pero gracias a personas como tú ya no me siento tan solo. Namaste. Por eso, para terminar con esta parte, me gustaría dedicar unas palabras a todos los bichos raros como tú y como yo, a todos esos locos que campan por el mundo siendo ellos mismos. He querido usar el mítico anuncio de Apple en el que nos animaban a pensar diferente, un poco tuneado por el Mender. Espero que te guste. Esto es para los locos, para los inadaptados, los rebeldes, los alborotadores, para los que sienten que no encajan, para aquellos que ven las cosas de forma diferente. Ellos no siguen las reglas, no tienen respeto por el statu quo, desafían lo establecido. Los puedes citar, puedes estar de acuerdo con ellos, puedes glorificarlos o vilipendiarlos, pero lo que seguro que no puedes hacer es ignorarlos, porque son los que cambian las cosas. Ellos inventan, imaginan, curan, exploran, crean e inspiran. Ellos son los que impulsan la humanidad. Mientras algunos lo ven como locos, nosotros conocemos su genialidad. Quizás tienen que estar locos. ¿Cómo si no puedes enfrentarte a un lienzo vacío y ver una obra de arte? ¿O sentarte en silencio y escuchar una canción que nunca ha sido escrita? ¿O contemplar un planeta rojo y ver un nuevo hogar? Solo quienes están tan locos para pensar que pueden cambiar el mundo son aquellos que lo consiguen. Con todo mi cariño, Antonio Valenzuela. Orgulloso de estar loco, de ser un bicho raro y de que tú también lo seas. Bueno, hasta acá la introducción. Espero que les haya gustado y ya vamos a entrar en la primera parte que se llama el estrés y sus consecuencias. Ahí arranco a leer. El impacto del estrés en nuestro organismo. He empezado este libro apelando a la vis medicatrix naturae, una declaración de intenciones en toda regla. Para los estoicos, la verdadera felicidad estaba en vivir conforme a la naturaleza. Naturaleza, felicidad y salud. Qué tres palabras tan bonitas y cómo escasean en la vida moderna. Aunque parezca lo contrario, la sociedad actual es más segura y próspera que la de cualquier época anterior. Y, aún así, las enfermedades crónicas y los niveles de ansiedad y depresión se han disparado, especialmente entre los más jóvenes. El uso de opiáceos, antidepresivos y ansiolíticos se ha multiplicado en pocos años. Vivimos en una sociedad hiperconectada, en la que paradójicamente nos sentimos más solos, aislados y divididos que nunca. Vivimos en la sociedad del cansancio y del estrés. Y aunque no paremos de gritar a los cuatro vientos lo estresados y cansados que nos sentimos, no hacemos, entre paréntesis, casi nada al respecto. Como si deseásemos pasar por descontado que este es el peaje por vivir en la actualidad. Aunque el precio sea nuestra salud y demasiadas veces nuestra propia vida. Del cansancio y la energía
ya te hablé largo y tendido en Activa tus mitocondrias. Este es un libro anterior del autor. Allí también mencionamos el estrés, pero ahora toca desarrollarlo en profundidad, porque las emociones y el estrés pueden enfermarnos e incluso matarnos. Así lo certifica la obra del doctor Gabor Maté, que gira en torno a la conexión entre las emociones, el estrés y la enfermedad. Maté ha explorado cómo el estrés, tanto el evidente como el oculto, juega un papel protagonista en el desarrollo de trastornos y enfermedades tan prevalentes como el Alzheimer, la demencia, la artritis, el cáncer, la diabetes, el síndrome del intestino irritable, las enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple o la psoriasis y, por supuesto, las cardiopatías. La enfermedad cardiovascular, de la que el infarto agudo de miocardio es su máximo exponente, es la primera causa de mortalidad en el mundo moderno. Pues bien, según la Fundación Española del Corazón, en términos generales, el estrés ya tiene más prevalencia como factor de riesgo cardiovascular que, por ejemplo, el tabaquismo. El estudio conocido como INTERHEART demostró que el estrés psicológico es un factor de riesgo independiente para los infartos de miocardio, tan nocivo para el corazón como los otros riesgos cardiovasculares que se evalúan con mayor frecuencia. Estos datos son tan alarmantes que deberíamos poner el grito en el cielo. Sin embargo, callamos, tragamos, agachamos la cabeza y tiramos hacia adelante. Te diría lo que opino de todo esto, pero perdón que no sé pronunciar bien este nombre. Aldous Huxley lo expresó mucho mejor en Un Mundo Feliz. Decía, una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros de la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Nuestro cerebro es el timonel de nuestra salud, un concepto que leerás varias veces en este libro. Y sin embargo, el estrés provoca que solo atienda lo urgente y que abandone lo importante. Cuando estamos sometidos a unos niveles elevados de estrés crónico, nuestro cerebro se centrará en sobrevivir a los leones imaginarios que nos acechan, en vez de ocuparse de construir unos pilares sólidos para nuestra salud. La triste realidad es que vivimos en una sociedad dopada con antidepresivos, con cafeína y azúcar por la mañana porque ya nos despertamos cansados, con una dosis continua de redes sociales para soportar el día, con alcohol y series para evadirnos por la noche y con ansiolíticos para poder dormir. Quizás la clave de todo esté en la frase del biólogo y pensador Edward Wilson, que dijo que el verdadero problema de la humanidad es el siguiente. Tenemos emociones del Paleolítico, instituciones medievales y tecnología propia de un dios. Y eso es terriblemente peligroso. Si pudiera, yo añadiría que además de emociones, nuestra genética también viene del Paleolítico, y a los problemas del presente le sumaría que consumimos comida industrial. El problema es ese. Unos cerebros paleolíticos que viven en la era de los ansiolíticos, en la que el estrés crónico está amenazando su homeostasis, generándoles una gran carga alostática. ¿No te has enterado de nada de la frase anterior? No te preocupes, es lo normal. De estrés, homeostasis y alostasis hablaremos ahora. Pero ya te avanzo que el nervio vago deberá ser un actor principal si queremos que esta historia de terror acabe con nosotros viviendo felices y comiendo perdices. O codicet si eres una persona vegana. Hay un final feliz esperándonos a todos. Estrés, homeostasis y alostasis.
Homeostasis. Uno de los saberes más arraigados es el acervo popular, es la relación entre la virtud y el equilibrio. Ya lo decía Aristóteles en su Ética a Nicómaco. La virtud busca el equilibrio, la armonía, porque no la tiene de forma natural ni espontánea. Y si la busca es porque tiene la capacidad de encontrar ese punto de moderación, ese no inclinarse ni al exceso ni al defecto. Nuestro organismo no se libra de esta máxima universal. Ansía el equilibrio, ya sea bioquímico como emocional, y por ello hace todo lo que puede para mantenerlo, evitando tanto los excesos como los defectos. Nuestra temperatura interna, la presión sanguínea del sistema circulatorio, la concentración de iones, el pH o los niveles de glucosa y lípidos sanguíneos, por poner algunos ejemplos, tienen que mantener sus niveles en equilibrio si no queremos que nuestro organismo se resienta. A esta tendencia a mantener un ambiente interno estable y en equilibrio se llama homeostasis. La homeostasis, por lo tanto, es la capacidad que tiene un sistema biológico de mantener un equilibrio dinámico ante los cambios internos y externos. Es el estado ideal al que aspira todo organismo y aún así, en realidad, es una quimera. Igual que la felicidad, la homeostasis no es una meta a la que se llega como una especie de nirvana bioquímico, sino un estado muy variable que requiere un enorme esfuerzo por mantenerlo. ¿Y qué es lo que desafía continuamente la homeostasis de todos los organismos? Lo has adivinado, el estrés. Estrés. El término estrés viene de la ingeniería, donde se refería a la medida de las fuerzas internas inducidas por la deformación de un cuerpo. En el año 2000 fue definido por el neurocientífico Bruce McQueen como toda amenaza a la homeostasis del organismo, tanto real, entre paréntesis física, como esperada, entre paréntesis psíquica, creada por factores tanto endógenos como exógenos que resulten en una respuesta fisiológica y o conductual. El estrés se refiere a amenazas reales de la homeostasis de un organismo o a la anticipación de estas. Una de las cosas que más me gusta de esta definición de estrés es que no solo hace referencia al estrés psicológico, entre paréntesis, factores sociales, personales o profesionales, sino también a desequilibrios bioquímicos internos. Para nuestro organismo, la falta de sueño, una mala alimentación, la contaminación, el sedentarismo, la carencia de luz solar o el poco contacto con la naturaleza también son factores que disparan la respuesta al estrés, ya que atentan contra nuestra homeostasis. De ahí que la vida moderna, con independencia de los factores emocionales a los que estemos sometidos, sea una fuente de estrés. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, ¿cómo puedo estar estresado si todo me va bien? La razón es que esa persona vive en una ciudad, encerrada en cajas llamadas coches, metro o edificios, respirando un aire contaminado, durmiendo poco, moviéndose menos y alimentándose a base de comida precocinada. Alostasis. Cuando se rompe la homeostasis, entra en juego la alostasis. Esta palabra, que viene de alo, entre paréntesis variable, y tasis, entre paréntesis estabilidad, viene a significar algo así como mantener la estabilidad a través del cambio. El término fue acuñado por el neurocientífico Peter Sterling, para quien la salud no depende tanto de la capacidad de mantener siempre el equilibrio interno de nuestro cuerpo, sino de la capacidad de proporcionar una respuesta adecuada a un entorno cambiante. Quédate con este concepto. La salud no es mantenernos constantes en un entorno cambiante.
sino adecuarnos a ese entorno. La salud es flexibilidad y debemos, por ejemplo, elevar la presión arterial cuando hacemos ejercicio y reducirla cuando dormimos. O lo que es lo mismo, es necesario que la presión sanguínea varíe adecuándose a los cambios del entorno. La alostasis es el esfuerzo que hace nuestro cuerpo por alcanzar la homeostasis óptima para cada situación específica e incluye todos los ajustes que realiza para volver al equilibrio. En este sentido, el estrés es cualquier estímulo que induce la alostasis en nuestro organismo. Si los estresores son muy potentes, los consideramos traumáticos, y si se vuelven muy repetitivos, los consideramos crónicos. En ambos casos, la recuperación de los niveles homeostáticos ideales puede ser incompleta. Como resultado, nuestro cuerpo puede quedar cautivo en un estado de activación constante, lo que provoca ese típico estado de sentirse tenso, agitado o acelerado, sin que en ese momento esté ocurriendo nada estresante. Cuando ocurre esto, el cuerpo queda en un estado de base alterado. La diferencia entre el punto de referencia ideal y el nuevo, más elevado, refleja una carga acumulativa de nuestro organismo por una mala adaptación al estrés, es decir, una carga alostática. La carga alostática es, por tanto, la suma de todos los desafíos estresantes a los que nos enfrentamos. Cuando es muy elevada, nuestro cuerpo no puede reequilibrarse y como consecuencia, su funcionamiento se ve alterado. La alostasis es la capacidad de sobrevivir adaptándonos al medio a través del cambio. La carga alostática es el precio que pagamos. Veamos un ejemplo con los niveles de azúcar en sangre. Un dulce sería un estresor en toda regla, porque altera la homeostasis de la glucosa en sangre al generar una elevación que tiene que ser compensada por nuestro organismo produciendo insulina, entre paréntesis, alostasis. No obstante, si nos pasamos el día comiendo dulces, llegará un momento en que nuestro organismo será incapaz de mantener estables los niveles de glucosa sanguínea, por lo que estos se mantendrán elevados, entre paréntesis, carga alostática, y llegarán a dañar el sistema de regulación homeostática, produciéndose la diabetes. Algo muy interesante es que la homeostasis de la glucosa no se altera solo ante un estresor interno, como al meter más glucosa de la que podemos manejar a nivel sanguíneo, sino que también puede ocurrir por estresores emocionales externos, por ejemplo, ante un evento estresante agudo. En este caso, como respuesta alostática, nuestro organismo libera glucosa a la sangre, desde las reservas de glucógeno del hígado, para que nuestro cerebro y nuestros músculos tengan el combustible necesario para sacarnos del apuro. Sin embargo, cuando el estrés se vuelve crónico, la liberación continua de glucosa a la sangre puede derivar en una resistencia a la insulina, un estado en el que nos predisponemos a sufrir diabetes. A este segundo estado disfuncional en que el nivel basal de glucosa en ayunas se ha fijado en un nivel más alto de lo saludable como consecuencia de la reacción de nuestro cuerpo ante el estrés, lo denominaremos sobrecarga alostática. ¿Cómo mantenemos la homeostasis? Nuestro cerebro es el principal encargado de mantener nuestra homeostasis. Como hemos visto, su misión es salvaguardarla mediante una serie de respuestas alostáticas, para las que usa el sistema nervioso autónomo, del que el nervio vago es un actor principal. El cerebro funciona como el director de orquesta de nuestra vida. Controla las funciones vitales, como los latidos del corazón, la respiración y la digestión, las sensaciones y los movimientos de nuestro cuerpo. Es la base de nuestra conciencia
nuestra cognición, nuestro comportamiento, nuestros recuerdos y nuestros sentimientos. En esencia, nuestro cerebro recibe la información del exterior a través de los sentidos y la del interior de nuestro organismo por mediación de los nervios de entrada o aferentes. La procesa y genera las instrucciones que viajan a través de nervios de salida o eferentes, indicando a los diferentes tejidos del cuerpo cómo responder y funcionar. Estas instrucciones abordan tanto las funciones involuntarias como las voluntarias, desde la respiración hasta el pensamiento. El cerebro consciente y el subconsciente. Si tomamos en cuenta cómo funciona el cerebro, podemos dividirlo en dos partes muy bien definidas. El cerebro consciente es la zona más externa, conocido como corteza cerebral o córtex cerebral. Por otro lado, hay un conjunto de estructuras más internas, llamadas subcorticales, que se sitúan bajo la corteza y albergan el subconsciente. El cerebro superior, cortical, es racional, planificador y consciente y lo consideramos el cerebro voluntario. El cerebro inferior, subcortical, es impulsivo, reactivo y subconsciente y es considerado el cerebro involuntario. El cerebro superior comprende las diversas partes de la corteza cerebral y el córtex prefrontal en su región más destacada. Es responsable del pensamiento de alto nivel y la toma de decisiones, lo que le permite razonar sobre el contexto, las consecuencias y el impacto que las acciones pueden tener en los demás, siempre y cuando funcione como debería funcionar. El cerebro inferior abarca el tronco encefálico, el tálamo y la región límbica o emocional, formada principalmente por el hipocampo, la amígdala y el hipotálamo. Controla las funciones básicas, así como las reacciones automáticas e instintivas, entre las que se encuentran las emociones. Nos permite actuar antes de pensar, lo que puede ser crucial para la supervivencia y la seguridad, aunque a veces nos trae algún que otro problema. Del mantenimiento de la homeostasis se encarga el cerebro inferior, usando para ello el sistema nervioso autónomo. Vamos a conocerlo. El sistema nervioso autónomo. Tendemos a pensar que somos seres conscientes, pero la realidad es que la mayor parte de las funciones de nuestro cuerpo están controladas por una especie de piloto automático. Vivimos a las órdenes del sistema nervioso autónomo, al que también conoceremos a partir de ahora como SNA. El SNA se origina en un área ubicada en lo más profundo de nuestro cerebro inferior, el tronco del encéfalo, también conocido como tronco encefálico. El tallo cerebral. Esta área es la más primitiva, evolutivamente hablando, de nuestro cerebro. De hecho, no dista mucho en cuanto a estructura y función de la de los reptiles, de ahí que también se le llame cerebro reptiliano. Es el puente entre la médula espinal, los nervios periféricos y el cerebro, y es de aquí de donde nace nuestro sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, formado por nervios, es el responsable de mantener la homeostasis interna del organismo, coordinando y controlando el funcionamiento de todos los órganos. Es el responsable del control de la musculatura lisa, los vasos sanguíneos, las glándulas y los órganos internos, y se encarga de acciones involuntarias e inconscientes como la respiración, los latidos del corazón, la digestión, la presión sanguínea, la producción de hormonas, los niveles de inflamación y el grado de tensión muscular, entre otras. También es el responsable de nuestras emociones, así como de estresarnos y relajarnos.
Las tres ramas del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se divide en tres ramas: simpática, parasimpática y entérica. Dos de ellas, el sistema nervioso autónomo simpático y el sistema nervioso autónomo parasimpático, funcionan como dos contrarios que se complementan con el fin de mantener la homeostasis. La mayor parte de los órganos corporales está regulado tanto por la rama simpática como por la rama parasimpática, lo cual garantiza un equilibrio saludable de nuestro organismo. La homeostasis es el equilibrio dinámico de las respuestas de las dos respuestas. Existe una tercera rama del sistema nervioso autónomo, conocida como el sistema nervioso entérico, o también como segundo cerebro. Esta tercera rama está muy influenciada por impulsos provenientes del simpático y el parasimpático, y es la encargada de controlar el peristaltismo dentro del sistema digestivo, un proceso normal de contracciones y relajaciones del que hablaremos más adelante. Sistema nervioso simpático: lucha o huye. El sistema nervioso simpático te prepara para la lucha, el esfuerzo y la huida. En definitiva, es responsable de la respuesta de la acción y el movimiento. Activa la inflamación en tu cuerpo y la liberación de hormonas de estrés, como la adrenalina y el cortisol a la sangre. Dilata las pupilas y hace focalizar la mirada en el peligro a través de la visión túnel. Eleva el ritmo cardíaco y respiratorio, tensa los músculos y aumenta el flujo sanguíneo hacia ellos e inunda la sangre de combustibles, entre paréntesis, glucosa y triglicéridos, para que generen energía rápidamente. Al mismo tiempo, paraliza otras funciones que en ese momento resultan innecesarias, como la libido, los procesos digestivos, la secreción salival, la secreción de los jugos gástricos, la actividad intestinal y cualquier proceso que tenga que ver con la regeneración de nuestro organismo. Por eso se nos seca la boca o tenemos malas digestiones cuando nos sentimos estresados, porque estamos en el momento de quemar las naves, no de reparar la flota. Sistema nervioso parasimpático: descansa y repara. El parasimpático es el opuesto del simpático. Se activa en entornos seguros y relajados, entornos en los que no existen riesgos, en los que el organismo puede comer, hacer la digestión, tener relaciones sexuales o descansar sin miedo a que lo ataquen. La activación del parasimpático disminuye la presión arterial, ralentiza los latidos de nuestro corazón y el ritmo respiratorio, aumenta la tolerancia al dolor, mejora la función digestiva y reduce el tamaño de la pupila para generar una visión de campo más amplia. Además, favorece la recuperación, la regeneración y la socialización y nos ayuda a conciliar el sueño. El sistema nervioso parasimpático también está involucrado en la excitación sexual y la secreción lagrimal. El gran protagonista de la respuesta parasimpática y, sin duda, el componente más importante del sistema nervioso autónomo es el nervio vago o neumogástrico. Es el 10º de entre los pares de nervios que salen del cráneo, llamados nervios craneales. Una especie de superhéroe que regula el parasimpático gracias a un neurotransmisor fundamental, la acetilcolina. Cuando estimulamos el nervio vago, aumentamos la liberación de acetilcolina, que, cuando se activa, nos rescata del estrés y nos devuelve a un estado de paz mental al ralentizar el ritmo de respiración y los latidos cardíacos, activar los movimientos gástricos e intestinales y los procesos de regeneración en todas las células de nuestro organismo. Acá el autor
nos presenta una tabla haciendo una comparación entre las tareas del sistema nervioso simpático y las tareas del sistema nervioso parasimpático. Se las voy a leer. Tareas del sistema nervioso simpático: agitación, inflamación, irritabilidad, tensión muscular, disminución del umbral del dolor, movilización de recursos energéticos, entre paréntesis glucosa y triglicéridos, aumento de la capacidad cardiorrespiratoria, paralización de la función digestiva. Tareas del sistema nervioso autónomo parasimpático: relajación, sueño, desinflamación, capacidad analgésica, menor esfuerzo del corazón, reducción de la tensión sanguínea, mejora de la digestión, elevación de la fertilidad. Simpático frente a parasimpático. La salud implica adaptarnos a las exigencias del entorno organizando nuestros recursos de forma dinámica. Por ejemplo, cuando vemos que se nos escapa el autobús y tenemos que correr para no perderlo, necesitamos que nuestro sistema nervioso autónomo tense nuestros músculos, que acelere el corazón y que haga trabajar más a nuestros pulmones. Una vez que estemos sentados camino al trabajo, el sistema nervioso autónomo tiene que volver a llevarnos a la calma. Un sistema nervioso autónomo regulado no significa que esté en continua calma, porque no aspiramos a ser zetas, sino que es capaz de activar y relajar nuestro cuerpo en función de la necesidad de cada momento. Orquestar la respuesta adecuada en el momento adecuado es salud. En cambio, la inacción cuando tenemos que actuar y la agitación cuando debemos estar calmados están más relacionados con la patología que con la salud. El sistema nervioso autónomo simpático activa el sistema de lucha o huida ante amenazas, mientras que el parasimpático nos lleva de vuelta a la calma tras tal amenaza. La función de nuestros órganos está regulada por la acción conjunta y equilibrada de las ramas simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo. No obstante, cuando el entorno ejerce una gran presión y aumenta el estrés, ambas ramas pueden actuar de forma equilibrada. Si el simpático se activa en exceso y el parasimpático se inhibe demasiado, se altera la correcta función del sistema nervioso autónomo, lo que nos vuelve más vulnerables a la patología. Cuando la rama simpática se mantiene hiperactiva durante un tiempo prolongado, el sistema está exigiendo demasiada energía y eso puede perjudicar al organismo. El hipotálamo, el guardián de la homeostasis. Ahora ya sabes que el sistema simpático y el parasimpático se encargan de responder ante el estrés, pero también de regular nuestra homeostasis cuando estamos en reposo, acelerando y desacelerando las funciones del organismo para afinar toda la maquinaria molecular que nos permite estar vivos. Así, podríamos definir perfectamente la salud como la capacidad de recuperar el equilibrio homeostático a su debido tiempo. Para ello nos valemos de las dos ramas antagónicas del sistema nervioso autónomo, que representan el yin y el yang de nuestro funcionamiento. El sistema nervioso autónomo, con todas sus ramas, es autónomo, pero no independiente. Está regulado por otra área del cerebro inferior conocida como hipotálamo, el guardián de la homeostasis, que a su vez forma parte del conocido como cerebro emocional o sistema límbico. Hablar de homeostasis y de su monitorización es hablar del hipotálamo. Esta pequeña área cerebral, de apenas 4 gramos, tiene un peso mayúsculo en nuestra fisiología, ya que es uno de los centros más importantes de comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Para que tengas una idea de su complejidad,
debes saber que en su minúsculo tamaño existen hasta 11 núcleos diferentes. Y no es para menos, ya que esta diminuta pero poderosa zona del cerebro es la encargada de medir la homeostasis del organismo y actuar cuando se desajusta, es decir, ante la alostasis. El hipotálamo funciona como una especie de termostato. Cuando la temperatura de tu habitación cambia con respecto a la fijada como ideal, el termostato transporta esta información hacia el aire acondicionado para que caliente o enfríe según la necesidad hasta alcanzar la temperatura deseada. Y, en ese momento, ordenar el climatizador que deje de funcionar hasta que la temperatura vuelva a sufrir alguna variación. Justo esto es lo que hace el hipotálamo, no solo con la temperatura, sino también con cualquier alteración de la homeostasis, como el hambre, la sed y muchas otras cosas. De esta forma, el hipotálamo es el encargado de la regulación de la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, la presión arterial, la tensión muscular, el hambre y la saciedad, la sed, el ritmo circadiano, la respuesta al dolor, los niveles de placer, el impulso y la satisfacción sexual, la ira, el comportamiento agresivo, el sentimiento de pertenencia. El hipotálamo y sus funciones: esterosección e interosección. El hipotálamo recibe entradas de información desde varias fuentes. Para controlar los niveles de homeostasis, nuestro cuerpo se sirve de los 6 sentidos. Los 5 sentidos externos, olfato, gusto, tacto, audición y visión, sirven para medir el ambiente a través de la esterosección. Y un sexto sentido interno, la interosección, mide el ambiente interno. Exterosección. La exterosección recoge las sensaciones que provienen del exterior, tanto de la superficie corporal como del entorno, percibidas a través de los sentidos. La información del exterior llega al hipotálamo desde el tálamo, la estación receptora de la información, a través de los nervios periféricos sensitivos. Las únicas excepciones son los datos recogidos por el olfato, que le llegan directamente desde el bulbo olfatorio. Interosección. La interosección recibe las sensaciones que provienen del interior del cuerpo, percibidas principalmente a través del nervio vago. El cuerpo aporta al cerebro una valiosa información acerca de las demandas homeostáticas, hambre, sed, peligro, para que éste responda generando una conducta: comer, beber, huir, y una emoción: alegría, rabia, miedo. Nuestro sistema nervioso debe percibir y procesar la información que le llega del organismo cada instante para responder ante ella. Para ello, emplea una serie de mecanismos con el fin de recabar la información del cuerpo y brindársela al cerebro. Dentro de los espías del cerebro que recopilan pistas sobre el cuerpo, el nervio vago es el protagonista absoluto. Desde el nervio vago, el cerebro adquiere la información sobre la presión sanguínea y la distensión de la tripa, o, lo que es lo mismo, cuán lleno está nuestro estómago, y también sobre los niveles de inflamación de nuestro organismo, especialmente desde el intestino, la composición de nuestra microbiota y muchos otros registros. El hipotálamo tiene también sensores interoceptivos propios que le dan información sobre el contenido en nutrientes de la sangre, la oxigenación y el balance de minerales, la insulina y la lectina. Según la neurocientífica Nazaret Castellanos, la interosección podría definirse como el proceso por el que el sistema nervioso detecta, interpreta e integra las señales que se originan en el organismo con el fin de generar un mapa constante y dinámico, consciente e inconsciente. De esta forma,
el organismo puede responder a las alteraciones de la homeostasis y encargarse de regresar a ella. Podemos dividir la interocepción en viscerosección, información que llega desde las vísceras gracias al nervio vago. Propiosección, información que llega de la posición corporal y del grado de tensión muscular. Sinestesis, información que nos llega del movimiento de nuestro cuerpo. Los ejes neuroendocrinos. ¿Cómo se encarga el hipotálamo de la regulación de la homeostasis? Envía las señales al resto del cuerpo para la regulación de la homeostasis de dos formas mediante el sistema nervioso autónomo, alterando el nivel de activación simpática y parasimpática y regulando la producción de hormonas de nuestro organismo. Las hormonas son los mejores mensajeros químicos del cuerpo, producidas en las distintas glándulas endocrinas como la hipófisis o pituitaria, la glándula pineal, el timo, la tiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas, los testículos y los ovarios. Viajan a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y órganos, regulando las distintas funciones de nuestro cuerpo. Entre ellas destacan las siguientes: crecimiento y desarrollo, metabolismo, función sexual, reproducción y estados de ánimo. Las neuronas, entre paréntesis neuro, y las hormonas, entre paréntesis endocrino, son las mensajeras clave para la transmisión de las señales necesarias para el mantenimiento de la homeostasis. Mientras que las neuronas son rápidas y su efecto es más pasajero, el efecto de las hormonas es más lento y mantenido en el tiempo. Todo este conjunto de señales recibe el nombre de sistema neuroendocrino o ejes neuroendocrinos, de los que el hipotálamo es el director de orquesta. Entre los ejes más importantes destacan tres: eje hipotálamo pituitario adrenal. Es considerado el eje de estrés que regula la respuesta del organismo al medio, así como la respuesta del estrés de lucha o huida. El eje hipotálamo hipocifario gonadal es el eje de hormonas sexuales, cuya función se centra en la maduración y el desarrollo sexual, así como en la función reproductiva. El eje hipotálamo hipofisario tiroideo es el eje fundamental de nuestro metabolismo energético. El eje neuroendocrino del estrés. La respuesta de nuestro organismo al estrés se basa en una compleja interacción entre diferentes vías. Se inicia en los centros de estrés en el sistema nervioso central y es comunicada al cuerpo mediante la activación, en primer lugar, del sistema nervioso simpático y posteriormente del eje hipotalámico pituitario suprarrenal. Pero el verdadero responsable de toda la neurobiología del estrés es el hipotálamo, esa pequeña área cerebral de apenas 4 gramos de peso, pero tremendamente poderosa. Cuando percibimos un peligro potencial, nuestro cerebro da la orden al hipotálamo para que orqueste la respuesta de lucha o huida, activando el sistema nervioso simpático que responderá a la amenaza liberando catecolaminas. La adrenalina y la noradrenalina, también conocidas como epinefrina y norepinefrina, no se pueden entender de forma separada, ya que son sustancias mensajeras que actúan de manera conjunta, poniéndonos en alerta en cuestión de segundos para protegernos de un peligro elevado. Para ello, alteran la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y los niveles de glucosa en sangre, e inducen mayores niveles de excitación y estados de alerta, acelerando, por ejemplo, la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y aumentando los niveles de glucosa en sangre. Los mensajeros químicos que orquestan las respuestas al estrés agudo son las
catecolaminas, adrenalina y la noradrenalina. Mientras que la adrenalina asume principalmente el papel de hormona para transmitir la señal de alerta al organismo a través de la sangre, la noradrenalina actúa como un neurotransmisor y se comunica con el resto del cuerpo usando las fibras nerviosas del sistema simpático. La noradrenalina se produce en el cerebro, concretamente en el locus coeruleus del tronco encéfalo, en respuesta a la orden del hipotálamo. Entre otras funciones, viaja a la velocidad supersónica usando la autopista de las fibras nerviosas simpáticas hasta las glándulas suprarrenales, que ubicadas en la parte superior de los riñones, son las encargadas de producir hormonas en respuestas al estrés. Cada una de nuestras dos glándulas suprarrenales consta de un área central llamada médula, donde se produce la adrenalina, y un área exterior, la corteza, donde se producirá el cortisol. La acción de las catecolaminas tiene efectos a corto plazo que no superan los 5 minutos, ya que se libera la cantidad justa para poder reaccionar sin que nuestros órganos se vean muy afectados. Por ello, a esta primera reacción se la considera la primera oleada del estrés. La segunda oleada del estrés, en cambio, vendrá comandada por el cortisol e implica la entrada en escena del eje HPA. El hipotálamo envía a la glándula pituitaria un mensajero químico conocido por sus siglas en inglés como CRF, factor liberador de cortisol, que hará que ésta libere a la sangre la hormona estimulante de las suprarrenales, la adrenocorticotropina o ACTH. La ACTH viaja hasta la corteza de las glándulas suprarrenales y activa la producción de cortisol, que proporciona una respuesta al estrés más lenta y de acción más prolongada en el tiempo. Al contrario que las catecolaminas, el cortisol puede sostener la respuesta al estrés de forma indefinida y crónica. Eso sí, a costa de un tremendo desgaste de nuestro organismo. Gracias a estos mecanismos, el eje de estrés nos permite escapar de forma aguda ante un peligro. Sin embargo, no podemos escapar toda la vida de un peligro. Una vez superamos el evento estresante, el sistema nervioso simpático y el eje HPA deben bajar su activación para dar paso al sistema nervioso parasimpático, que, mediante el nervio vago, conducirá a nuestro organismo a un modo de descanso y digestión. Si esto no sucede y la activación de este eje se vuelve crónica, nuestro organismo ni descansa ni digiere. No hace falta decir que el estrés crónico influirá negativamente en el resto de ejes neuroendocrinos, por ejemplo, alterando la función reproductiva y de las hormonas sexuales. Es lógico. Primero priorizamos la supervivencia del individuo y luego la supervivencia de la especie. Al mismo tiempo, esta sobreactivación del eje de estrés frenará al eje tiroideo, reduciendo nuestro metabolismo con el fin de ahorrar la mayor cantidad de energía posible para enfrentarnos al peligro constante que nos acecha. Con esto corremos el riesgo de caer en un hipotiroidismo crónico. El sistema límbico. Somos seres emocionales y eso se nota. Antes de responder al estrés, nuestro hipotálamo pide consejo a su consultora emocional, la amígdala, y datos sobre sus experiencias anteriores a su bibliotecario, el hipocampo. Como ves, el hipotálamo no actúa en solitario, sino que forma parte del sistema límbico, el responsable de nuestras emociones. La amígdala es la parte del cerebro encargada de procesar y almacenar nuestras reacciones emocionales.
Es el motor de nuestras emociones, una especie de consultora emocional de nuestro cerebro que se encarga de decirle si lo que nos sucede es familiar o no familiar, amigo o enemigo, agradable o desagradable, bueno o malo, excitante o aterrador. En definitiva, su misión es incorporar la emoción a aquello que nos ocurre. Para la amígdala, la vida moderna, desconectada de la naturaleza y aislada de los demás, es algo muy poco familiar. De ahí que la tengamos sobreestimulada de base. Por su parte, el hipocampo es el bibliotecario del cerebro, el guardián de nuestros recuerdos, que nos permite aprender, recordar y orientarnos espacialmente. Dentro del hipocampo existen rutas neuronales específicas para cada recuerdo. Cada vez que evocamos uno, activamos dicha ruta. Cuando el hipocampo almacena información, le pregunta a la amígdala si le gusta o no lo que está sucediendo. Y ahí es donde unimos la emoción a la memoria. En función de la experiencia y la vivencia, vamos seleccionando recuerdos y los catalogamos como buenos o malos. El hipotálamo es el gran responsable de la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Se percata de sensaciones homeostáticas esenciales, como la sed, el hambre, el frío, el calor, la libido, el cansancio o el peligro, que, moduladas por nuestra memoria y las experiencias previas, generan las emociones. Además, es el encargado de poner el cuerpo en consonancia con ellas, modificando parámetros como el pulso, la presión sanguínea, la respiración, la tensión muscular, etc. Bueno, voy a dejar hasta acá y en un próximo audio vamos a continuar leyendo lo que el autor acá nos comparte acerca de la emoción. Como siempre les mando un abrazo muy grande a todos. Espero que estén muy bien y bueno, que les venga gustando el libro. Un abrazo.